Hoy te platicaré de la expulsión de la Guardia Nacional de una base de operaciones por parte de un grupo delictivo. A 3 meses de que se hizo público un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el incremento de la presencia de grupos delictivos en Chiapas, un grupo de hombres armados sorprendió a elementos de la Guardia Nacional y los corrió de su base de operaciones cerca de la frontera con Guatemala, a donde habían llegado los agentes para frenar una oleada de delitos presumiblemente encabezados por la delincuencia organizada. Hoy te platicaré de esa expulsión de la Guardia Nacional y de la presencia de grupos delictivos en el estado de Chiapas. Bienvenidos al Caporal del 17 de enero, comenzamos. Un grupo de hombres armados que ha sido identificado como El Maíz, integrantes del grupo El Maíz, ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, expulsó a elementos de la Guardia Nacional con palos, machetes y con armas de fuego. Sale, compa, no tienes mucho tiempo, órale, antes que venga la gente y les va a echar fuego, órale, vámonos. Múvale. Los primeros reportes indicaban que eran solamente civiles armados. Sin embargo, las personas que echaron a los elementos de la base de operaciones que tiene el municipio de Frontera Comalapa en Chiapas, se indican que estos civiles armados forman parte del grupo delictivo llamado El Maíz. Habitantes de la zona los identifican como parte del grupo El Maíz, el cual ha sido vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación. A lo largo de este video te iré mostrando imágenes de ese momento ocurrido ayer 16 de enero en un municipio fronterizo que colinda con Guatemala. De hecho, para ser exactos, y te muestro el mapa en pantalla, ya lo estás viendo, los elementos de la Guardia Nacional estaban en la comunidad de San Gregorio Chamic. Es una comunidad que se ubica a 40 kilómetros de la cabecera municipal y solamente a 20 kilómetros de la frontera con Guatemala. Los elementos están desplegados allí en esa zona debido a que las autoridades afirman que allí se trafican narcóticos, mercancía robada, armas, incluso migrantes. Habitantes de la zona también aseguran que se cometen delitos como homicidios, robo de vehículos y desaparición de personas. Este video fue grabado ayer mismo cuando elementos de la Guardia Nacional estaban descansando y fueron sorprendidos por los hombres armados y los amenazaron con que si no se iban en ese momento, entonces llegarían más personas para quemarlos vivos. Pendejito, no, vámonos, compa, dile, la fregada, vámonos. Vale, vámonos. Ya, compa, vámonos, porque puta viene la plebe y me hace que se van a... que está duro, vámonos, por favor. Vámonos. Escúchale, porque aquí vamos a... Saquen bien armas, que ahí vaya a tirar otro ahí. Hace un mes, el pasado 9 de diciembre del 2022, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas alertó que en Chiapas se están creando cárteles indígenas. Así los denominó debido a que la inseguridad y la violencia que se vive en el país está ya trastocando los pueblos originarios por varios motivos, como indiferencia de las autoridades para atender sus problemas o por la pelea por el control de las comunidades. En particular hizo referencia al cártel Chamula que se ubica en los Altos de Chiapas. Previamente, antes de que hiciera este pronunciamiento Alejandro Encinas, luego del hackeo que el grupo Guacamayas le hizo a la Sedena, se reveló un informe en donde la Secretaría de la Defensa Nacional advierte que el sureste de México está siendo azotado por grupos delictivos dedicados al trasiego de drogas, huachicoleo, extorsión, robo a transporte de carga, secuestros, sobornos y tráfico de migrantes. Señala también que en Chiapas hay células como los Collazo Gómez o Chamula Power y también los Chumices, a quienes ligaron con el Cártel del Pacífico. Apenas el pasado 4 de enero, la Secretaría de Marina compartió esta fotografía, te la muestro también en pantalla, e informó que la Armada de México, en funciones de la Guardia Costera, aseguró 895 kilos de coca a bordo de una embarcación menor. Esto en aguas del Pacífico mexicano frente a la costa de Chiapas. Informó también que en este operativo fueron detenidas
4 personas. Te muestro otro caso. Te presento ahora, te pongo en pantalla, a Cristian Francisco Cázares. Lo estás viendo ya. Él fue detenido por portar armas de uso exclusivo del ejército. Resulta que al momento de su detención, él era policía municipal de Huixtla, Chiapas. Y medios locales señalaron que él iba en una camioneta de lujo cuando empezó a provocar disturbios, y fue entonces que policías, compañeros, de trabajo, lo detuvieron. Actualmente los policías de Huixtla no pueden portar armas porque no han acreditado los exámenes de control y confianza, además de que en agosto del año pasado varios agentes comenzaron a ser investigados por malos tratos cometidos en contra de una mujer detenida, a la que amarraron de manos y de cuello en una celda. Esto es parte de lo que las mismas autoridades federales han visto y han señalado, advertido sobre lo que pasa en Chiapas. Y también esto que te acabo de compartir es ejemplo de algunas de esas advertencias de alguna manera materializadas. Ahora sí, me regreso al tema de los elementos de la Guardia Nacional que fueron echados de su base en frontera Comalapa. Además de que los hombres armados sorprendieron a los agentes descansando y de que los amenazaron con quemarlos y de que los echaron del lugar, llama la atención otro fragmento del video en donde se escucha a uno de los agresores, aparentemente es uno de los que está grabando o está con quien está grabando, en donde acusa a un agente de dispararse con un arma de fuego a sí mismo y le pide a otro agente que valide la versión de los agresores. Presta atención, te muestro la parte restante de este video. Como te decía, ha sido difundido ayer, aparentemente grabado por el lado de los agresores. Hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión, no existe un posicionamiento por parte de alguna autoridad, incluida la Guardia Nacional, sobre lo que ocurrió en frontera Comalapa, Chiapas. Te lo muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Está bueno por pendejo. Ya, el carro, vámonos, el carro. Llévelo, llévelo, otro ahí, ahí, otro amigo, llévalo. Pero ya, ayúdale, ya vieron, él mismo se madre ahí. Hace caso, hermano. Yo soy humano también, pero nosotros no nos pasamos de ver, carnal. Mire, pues, nuestra gente allá, jodido está bonita. Pegue un camión y llévese todas las armas. Nosotros no somos rateros, somos ni verga. Pegue un camión, le damos derecho. Meta un camión. Papá, ponte camión, papá. Espere, que pase un carro, que pase un carro para acá, Nada, ya se mató. Ya, pues que se pasaron. Sí, pero es que se pasaron de vergas aquí por usted, cabrón. Se pasó de vergas. Sí, nos está vendiendo. Sí, está mal, no, güey. Por ese pendejo. Ya lo saben, Comalapa está unido donde quiera, compas. Ya veo, mira, aquel por pendejo se está matando solito el pendejo ese. Y ahorita va a ser pedote. Mejor vamos a salir ya también. Políticamente se comió para acá. Bueno, antes que venga la demás gente le van a echar fuego aquí. Ahí grave, mire. Sí, eso. Usted está aceptando que él mismo se valió. No, por eso. Hable aquí. Usted está aceptando que él mismo se valió.